Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Vamos a mirar el capítulo 14, verso 21 y 22 como una base en lo que queremos considerar en el día de hoy. Recuerda que este es un año que hemos decidido delante del Señor compromiso. El compromiso se mantiene en el tiempo, en la constancia. No tiene que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con nuestro intelecto, por supuesto. Pero más que nada tiene que ver con las acciones, con la voluntad. Mantener compromisos delante del Señor no es fácil. Es por eso que Dios le dijo a la nación de Israel, si el Señor hace voto, es mejor que no hagas promesas. Que luego te comprometas y no puedas, ¿qué? Cumplirlo. Y cada uno de nosotros hemos tomado decisiones delante del Señor. Y no es fácil mantener nuestros compromisos. Y en una forma práctica hemos hablado de mi compromiso con Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Luego vimos otro aspecto práctico que tiene que ver con el amor al prójimo. Y dijimos que podemos evidenciarlo de tres formas. ¿Cómo fueron? Una es sirviendo, otra era supliendo y otra era sosteniendo. Y tuvimos una tarea durante 7 días. ¿Cómo le fue? Con su amor al prójimo. Hoy vamos a ver otro aspecto del compromiso, pero esta vez tiene que ver el compromiso del creyente con las crisis. Porque vamos a tener crisis, vamos a tener dificultades. Es interesante, si tú miras conmigo en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 14, el verso 21, Pablo está haciendo ministerio, dice el verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22 dice, confirmando ¿qué cosa? Los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿qué? En la fe. Eso es compromiso. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, es interesante, el Nuevo Testamento no nos promete que la vida cristiana en la tierra sería algo fácil. Hay organizaciones, hay grupos religiosos que dicen, ven a Dios, ven a Jesús, y se acabaron, ¿qué cosa? Tus problemas. Como diciendo, pare de sufrir, no venga más. Pero seamos sinceros. Hay muchos hermanos y hermanas, posiblemente no sea tu caso, pero desde el momento en que se convirtieron, desde el momento en que decidieron hacer las cosas correctas, les han venido ¿qué? Crisis y dificultades. Dios no a todos nos aprieta. Dios sabe a quién le permite tribulación y problemas en la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios anticipa el resultado final. ¿Te has preguntado por qué fue Job y no fue Aarón? ¿Por qué Job tuvo que pasar por toda esa situación difícil y no eligió a otro contemporáneo, no fue Eliud, por ejemplo? Porque Dios sabía que al final del camino Job permanecería ¿qué? Fiel. Y tal vez lo que hoy estás sufriendo, la crisis, el problema que estás enfrentando, es porque Dios quiere una sola cosa de nosotros: exhibirnos. Porque nosotros te observamos cómo enfrentas la crisis, el problema. Dios no necesita probarte para saber qué va a pasar contigo. Él todo lo sabe. Pero cuando Dios permite esos puntos difíciles, quita la escoria a la plata. Proverbios 24:5. Y saldrá alhaja al fundidor. ¿Y para qué es una alhaja? ¿Para qué es una joya? ¿Para qué la usamos? Para exhibir. En mi país no siempre la usamos para exhibir. Las comprábamos para los momentos difíciles y empeñarlas.
Si teníamos algo de oro y venía crisis, teníamos un capital práctico para empeñar, pero por naturaleza las joyas son ¿para qué? Para exhibir. Ahora, si tú estás en crisis, si estás pasando un momento difícil, Dios espera de nosotros, de tu vida, compromiso en medio de las crisis. Pero Dios no nos ha dicho, no vas a tener problemas. Venir al Evangelio no significa el fin de los problemas, pero sí se nos ha prometido que en algún momento tendremos un reposo, un descanso. En algún momento Dios se enjugará, escúcheme bien, toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Pero aún estamos en este peregrinaje. Justamente ayer tenía la conversación con un matrimonio, con un hombre que me contaba. Estábamos comiendo, establecimos conversación con esta persona y él me decía, solo Dios sabe todo lo que me ha permitido pasar para entender ahora a los demás. No entro en detalles, pero era evidente que Dios le había permitido pasar por el valle de sombra y de muerte. Y tal vez estemos ahí. Ahora, pero en el presente, usted y yo debemos mantener la firme convicción frente a los momentos difíciles. Caminaremos por el valle de sombra y en lugares de temor estaremos ahí. Dios no nos ha dicho, no vas a pasar, no vas a tener problemas. Pero Dios se ha prometido una cosa, que Él va a estar a nuestro lado. Pero no es fácil, escúcheme bien, mantener el compromiso, la firmeza en esos momentos. ¿Sabes? Porque emocional y psicológicamente dependemos que las cosas funcionen a nuestro favor para estar bien. Pero suele ocurrir que Dios ve el resultado. Y a veces Dios nos aprieta. A veces Dios permite esos momentos difíciles porque puede ocurrir que Dios está cambiando cosas en tu vida. A veces somos mucha palabra y mucha emoción, pero el Señor dice, te voy a llevar como Dios lo hizo con la nación de Israel. ¿Sabes por qué Dios llevó a la nación de Israel por el desierto? Para probarlos, para probar su fe, para que ellos se conociesen. Y usted puede decir un gran amén conmigo a esta afirmación. Si usted ha pasado por momentos duros y difíciles, ¿ha crecido su fe? ¿Amén? ¿Ha visto la mano del Señor? ¿Ha visto el cuidado de Dios? Ahora, emocionalmente yo no hubiese querido jamás estar en esa situación, pero Dios la permite. Ese es su trabajo. Pero ¿cuál es mi trabajo? Permanecer fieles. En la Biblia podemos ver, en primer lugar, la promesa de Jesús a sus discípulos en esos momentos difíciles. Mira lo que dice Juan capítulo 16, verso 33. En primer lugar podemos observar a través de la Biblia lo que Dios nos enseña sobre el compromiso en las crisis. Jesús preocupado de sus discípulos, mira lo que dice el texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El contexto de la historia es Jesús está a punto de ser arrestado. El juicio será falso, será entregado por uno de los discípulos, uno cercano, y lo entrega con un beso. Y el Señor le dice, ¿con un beso qué? ¿Me entregas? Así que hay que tener cuidado, digo yo, con los besos. No, estas cosas os he hablado para que, ¿qué dice el texto? En mí. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 5 dijo lo siguiente: separados de mí, nada podéis hacer. Así que cuando hacemos algo, cuando el Señor nos permite una bendición, un servicio, nos abre las puertas, no es porque yo soy el que soy, sino porque Él es el que es. Amén. Sin mí nada podéis hacer. Dice el texto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué cosa? Paz. Aquí está la gran promesa del Señor a sus discípulos, a usted y a mí. Lejos Jesús de preocuparse por sus problemas.
por sus temores, por sus luchas, por lo que va a pasar con él. Anticipa a los discípulos algo. Yo les voy a dar ¿qué cosa? Paz. Queridos, si hay algo que la población mundial busca en el día de hoy, ¿qué es? Paz. ¿Por qué el 40% de la población mundial necesita un antidepresivo? ¿Por qué tantos se esconden en alcohol, en drogas? ¿Por qué? Porque necesitan desesperadamente en sus vidas encontrar ¿qué cosa? Paz, que no pueden encontrar. Pero Jesús, mirando a sus discípulos, ¿qué les dice? Tengas ¿qué cosa? Paz. ¿Y qué es paz? Paz no es bonanza. Paz no es no tener problemas. Paz no significa que las aguas no estén agitadas. Paz significa que yo puedo descansar en el Señor, que Él tiene cuidado de mi vida. No importa lo que ocurre detrás de lo que está pasando, Dios tiene el control. Amén. Eso es paz. ¿Recuerdas Isaías 26:3? Que dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quiénes? Aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Es interesante cómo el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos paz. ¿Recuerda Filipenses capítulo 4, verso 7? Que la paz de Dios sobrepasa ¿qué cosa? Todo entendimiento, porque no es lógica. No es normal que un hombre que esté aún peligrando su vida, en crisis tan grande, pueda mantener en su interior ¿qué cosa? Paz. ¿Sabe por qué tenemos paz? Porque confiamos en un Dios que cuida de nosotros. Amén. En el mundo, dice Jesús, tendréis ¿qué? Aflicción. Aflicciones, momentos difíciles, estrechez, angustias, tribulaciones, persecuciones, todas estas de diferentes formas, de diferentes lugares, en diferentes áreas, sean emocionales, sean físicas, sean familiares, económicas, enfrentaremos tribulaciones y momentos difíciles. No es fácil. Cuando estamos esperanzados en que nos digan sí, la respuesta sea ¿qué? No, ¿es fácil? Pero ¿qué nos dice el Señor? Ahí yo quiero que tú experimentes ¿qué cosa? Paz. ¿Y qué es paz? Confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué agrega? Pero. ¿Qué es un pero ahí en esa frase? Un contraste, un cambio. Jesús está preocupado por sus discípulos. Les está hablando que Él tiene algo especial para proveerle a ellos y que en el mundo van a tener aflicción, pero es un contraste y cae la responsabilidad en nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? ¿Qué dice el texto? Confiad. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? Cantamos, puedo confiar en el Señor. Los coros que hoy cantamos preciosos que nos hablan de confianza en el Señor. Pero, ¿qué es confiar? No es solamente fe. Es más que fe. Es fe, dependencia, entrega. Proverbios capítulo 3, verso 3 al 5 dice, fíate de Jehová, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiarse significa, confiar es dejarse llevar por alguien. Yo tengo vagas imágenes de pequeño, tengo imágenes de mi abuelo, de otras personas, donde yo me hacía el dormido y dejaba que ellos me tomaran y me llevaran. Y no tenía temor. ¿Te imaginas que yo me acerco a un hermano o una hermanita bien débil y pego un salto y dejo que ella me abrace, me tome como si fuese un bebé? ¿Qué pasaría? ¿Me aguantaría la hermanita chinearme, tomarme en brazos? Difícil. Pero eso es confiar.
dejar que Él nos lleve. ¿Es fácil confiar? No lo es. Porque vivimos dependiendo siempre de quién. De nosotros, de nuestra. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 27. La paz os dejo. ¿Qué paz? La paz de Dios en nuestras vidas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Confiar en el Señor. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Confiar en esa provisión. ¿Quiénes disfrutan de esta paz? ¿Quiénes disfrutan de esa tranquilidad? ¿Todos los creyentes? ¿Ah? Los que con las dificultades aprendemos a qué? A depender y confiar en el Señor. Es por eso que Jesús dijo, y Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es el compromiso. ¿Qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y ¿qué más? Y sígame. A veces queremos los beneficios del cristianismo, pero no queremos ¿qué cosa? El compromiso. Por eso que digo que en la crisis, en el sufrimiento, tenemos una responsabilidad, un compromiso. Hemos visto en primer lugar la promesa de Jesús a sus discípulos. Para reiterar el concepto, mira que quiero que observes el texto que leíamos al principio, la práctica de Pablo con los nuevos creyentes. Me gusta lo que dice el verso 21. Después del primer viaje misionero, un viaje exitoso, Pablo y Bernabé, un tremendo ministerio, deciden ahora, dice el texto, y después de anunciar el evangelio en aquellas ciudades y hacer ¿qué cosa? Muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, es decir, un tremendo viaje ministerial. No simplemente les llevaron el evangelio, una cosa es tener hijos, otra es darles de comer. Y el apóstol Pablo decide nutrir, porque no simplemente predicó el evangelio, anunció el evangelio, sino que también hizo muchos ¿qué? Discípulos. ¿Qué significa eso? Que invirtió tiempo en la vida espiritual, en el crecimiento de ellos. Y mira qué interesante el verso siguiente. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué volvieron a hacer? A confirmar, dice, confirmando los ánimos de quienes. Eso se entiende que los nuevos creyentes se desaniman muy fácilmente. Eso se llama tener un ministerio de confirmación. Debemos hacerlo con los nuevos creyentes, porque se entiende que los antiguos creyentes ya están ¿qué? Confirmados. Ahora, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿qué? En la fe. ¿Qué es eso? Permanecer en la fe. ¿Qué requiere? Compromiso. Permanecer en la fe. Y diciéndoles, y mira qué interesante, es necesario. No es la única forma, pero incluye la forma. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que mientras vivamos en esta tierra, usted y yo vamos a tener tribulaciones, problemas difíciles y requiere compromiso. Se dice que la mejor defensa en el soccer, en el fútbol, ¿qué es? Un buen ataque. Usted debe pensar, escúcheme bien, y prepararse espiritualmente. ¿Cómo va a enfrentar las crisis? ¿Qué va a hacer en esos momentos? ¿Qué recursos bíblicos tiene? Es por eso que usted debe tener una Biblia, marcar su Biblia, conocer su Biblia, porque vas a pasar por momentos difíciles. Y es ahí donde la palabra de Dios cobra el poder que tiene. Cuando en esas crisis, en esos momentos difíciles, me aferro ¿a qué? A la palabra. Pero si usted no tiene palabra en su vida, si usted no conoce las promesas de Dios,
Si usted no conoce las verdades de Dios, pregunta, ¿en qué se va a aferrar? Ahora, toda promesa de Dios tiene también un área de responsabilidad nuestra. Por eso el texto dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. Es decir, no somos salvos por las tribulaciones. Pero Pablo le escribió a un joven obrero llamado Timoteo. Y le dice, y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, 2 Timoteo 3:12, ¿qué? Padecerán persecución. Y a veces, la persecución viene ¿de quiénes? De los más cercanos. No nos afecta tanto cuando la persecución viene de alguien que no conocemos. No sé si son los chilenos o no que dicen que los de afuera son de palo. ¿Sí? En Argentina también. ¿Qué significa eso? Que no es tanto lo de afuera, pero cuando la persecución, cuando el problema es interno, es cercano. Será por eso que el Señor dijo que los que producirán mayor dolor serán los de vuestra propia familia. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. Y Pablo se lo dice a Timoteo. Y si usted tiene un alto compromiso, sepa bien que va a pasar qué. Pero es la única forma que usted madure. Es la única forma de sacar una gran perla, una perla preciosa de una ostra. ¿Cuál es? Cuando un grano de arena entra en ese molusco y produce en ella dolor, y al producir dolor ese grano de arena en su interior, ella comienza a segregar una baba que comienza por el dolor a cubrir ese grano, y cubre ese grano, y cubre ese grano, y cubre ese grano, hasta que finalmente se convierte en una preciada ¿qué? Perla. Pero todo partió ¿por qué? Por un dolor. Joven fui, dijo David, y he envejecido. Y él, al llegar a esa etapa, ¿qué puede decir? ¿No he visto qué? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, justo desamparado. ¿Usted ha leído los Salmos? Cuando David se expresa a Dios por los que le persiguen, por sus enemigos, por quienes lo acusan injustamente, por quienes quieren la muerte. Qué terrible es para un hombre, para un padre, que su propio hijo lo persiga a muerte. Yo creo que es uno de los errores más grandes que hay. No solamente a nivel familiar, a nivel psicológico, a nivel emocional. Pero en ese contexto David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hemos visto en primer lugar la promesa de Jesús a sus discípulos. Hemos visto la práctica de Pablo enseñando a los nuevos creyentes que no porque han recibido a Cristo, que conocen la verdad de Dios, están exentos de ¿qué? De problemas. ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos conocido que vinieron al Señor y muy lindos, que lindos se han convertido, pero cuando enfrentaron la vida cristiana y los problemas, ¿qué ocurrió? Jesús dijo que hay algunos que la semilla no entra bien y vienen los pájaros y la arrebatan. O viene el calor del sol y los quema porque no hay profundidad en sus vidas. Otra práctica más, un versículo más que nos habla sobre este compromiso. La palabra de Pablo a los hermanos de Roma. Este texto me gusta. En Romanos capítulo 8, verso 18, mira lo que dice Pablo. Ya hemos visto las promesas del Señor, hemos visto la práctica de Pablo. Veamos ahora las palabras de ánimo de Pablo, lo que le dice a los hermanos en Roma. Me gusta este versículo. ¿Cómo comienza Pablo en verso 18? Pues tengo por cierto. ¿Qué significa eso? Pablo da por sentado que no algunos, que todos los creyentes en sus vidas experimentarán momentos de crisis y dificultades.
Pablo lo sabe por experiencia. Aunque yo sé que en Pablo los problemas físicos, las persecuciones fueron fuertes, creo que una de las crisis más grandes del apóstol Pablo tiene que ver con sus hermanos. Estoy estudiando la segunda carta a los Corintios. Cuando Pablo sale de Corinto, en una visita que él hace, le produjeron tanto daño emocional en la vida del apóstol Pablo que Pablo escribe una carta y la envía con Tito. Tito es de carácter fuerte. Tito enfrenta lo que venga. No envió a Timoteo porque Timoteo era más débil que en temperamento. Y cuando Pablo está en Troas, y Tito no regresa con la respuesta de esa carta, escúchame bien, se le dio oportunidad a Pablo para que predicase el evangelio en Troas, pero no tuvo paz en su espíritu. Prepararon la conferencia, la campaña bíblica, vinieron los números especiales, cantaron y cuando van a presentar al predicador, el predicador dice, no puedo predicar. Ese es Pablo. Presiones emocionales nos quiebran, nos debilitan. Por eso Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. No voy a pedir que levantes tu mano, pero usted y yo estamos pasando por problemas, ¿amén? ¿Sí o no? Yo estoy pasando por problemas. A veces no se nota porque tenemos que sonreír y animar a estar bien, pero yo tengo problemas. Y problemas grandes. Y a veces me voy a mi casa derrotado, destruido emocionalmente. Y no es fácil. Tener que levantarnos y seguir y levantar un teléfono, hacer una visita y llamar y animar. Porque no es fácil. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que tú estés pasando, no son ¿qué? Comparables. No hay forma de comparar. ¿Qué cosa? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú pases, la pérdida que usted tenga ahora, el dolor, la crisis, lo que estés pasando, o la circunstancia que enfrentes, o la que te has aferrado y ya no lo tienes, eso no se compara. Escúchame bien. Con lo que el Señor tiene preparado para ti allá en la gloria. Amén. No se compara. Oye, mira Apocalipsis. En la gloria. ¿Qué dice? Enjugará Dios, Apocalipsis 21:4. ¿Qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Esos ellos son usted y yo. Esos ellos son los redimidos, esos ellos son el pueblo del Señor. Escúcheme bien, un día cuando estemos allá, Dios va a quitar de raíz todo lo que produce dolor. Pero mientras estemos en esta tierra, que dice el Eclesiastés, el almendro comenzará aquí a florecer. Cuando hace un par de días atrás me di cuenta que en este año cumplo medio siglo, se me estremeció el cuerpo. Porque dije, joven fui y he envejecido. Ya mis fuerzas, escúcheme bien, no son las de antes. El jueves me fui a jugar con mis hijos, que jugamos 15, 20 minutos, y estoy al día de hoy destrozado. Destrozado. Me cuesta levantarme y sentarme. Me duele los dos tobillos. Peso lo que sea. Y ojo, que yo hago ejercicio semana a semana. No se nota, pero lo hago. 3 veces, 4 veces por semana invierto hora y cuarto, hora y media, me esfuerzo. Pero estoy destrozado hasta el día de hoy. Es que nos vamos para mejor.
porque estoy sujeto a vanidad, a un cuerpo que está bajo maldición. Estoy viviendo en una tierra que está bajo vanidad, bajo juicio. Y que a veces en vez de darme flores me da espinos y me produce dolor y tristeza. Pero un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Amén. Gloria a Dios. Pero eso es allá. Pero, ¿y el acá? ¿Y el ahora? Requiere de tu compromiso. Requiere de mi compromiso. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar, ¿qué cosa? Dificultades. Hemos hablado de la promesa de Jesús a sus discípulos. Hemos hablado de la práctica de Pablo con los nuevos creyentes. Hemos visto la promesa, las palabras de Pablo a los hermanos de Roma, que ellos van a enfrentar, pero la tribulación no se compara con lo que viene. Permíteme terminar con el proceder de las crisis, la procedencia de las crisis. ¿De dónde vienen? 3 razones generales. Toda crisis, todo problema se origina, en primer lugar, por el factor humano. Usted y yo. Toda crisis también se genera por un factor diabólico. Lo vemos en la Biblia. Y toda crisis también tiene un factor que divino, que Dios también permite. El factor humano. El factor humano lo vemos en 2 formas. Primero, por causa de otros seres humanos. En esta tierra hay gente que engaña. ¿Amén? Que produce dolor. Que sin razón alguna le gusta ver el sufrimiento de los demás y dañan. En las relaciones amorosas, a veces quienes se prometieron amor y fidelidad continua, también se pueden, ¿qué? Dañar. ¿Cuántas veces en un sarcasmo nuestro hemos dañado a nuestros cónyuges? O en un arranque de enojo con nuestros hijos les hemos dicho algo que los ha afectado. Los psicólogos nos dicen, para revertir una palabra mala se necesitan de 6 a 8 buenas para cambiar la forma de pensar. Y si continuamente nuestros hijos tenemos palabras de rechazo o a nuestros cónyuges solamente hay quejas, ¿tantas veces va el cántaro al agua? Que se rompe. Por eso dice Proverbios, es como la gotera continua. Factor humano, otras personas. Lo podemos ver en David. Ahora, vivimos en un mundo que hace mucho daño. Algunos de ustedes, Dios en su soberanía les permitió la residencia en este lugar, porque han venido de una crisis en un país de guerra, donde tú no sabes si el vecino, la persona del frente o aún tu propio familiar era del partido o de la guerrilla o del gobierno. Y alguien podía datearte, decir, mira, en esta casa tal persona yo lo viví, bajo el gobierno militar. Alguien le dio un libro a mi madre y entramos en un bus que ella lo llevaba en una cartera y era un libro prohibido. Y entraron los militares al bus y nos sacaron a todos y mi madre desesperada porque si encontraban ese libro con ella, los militares la llevaban y tal vez hubiese sido uno más de los desaparecidos. Y me metieron el libro a mí, en un bolsillo. Vinieron los militares, revisaron, pero como yo tenía tal vez 5 o 6 años, pasó de largo. Y gracias al Señor por eso. Pero ¿qué se hubiesen encontrado esa literatura? Un simple folleto en las manos de mi madre. Tal vez ni siquiera hoy yo estaría en este lugar. Mi crecimiento hubiese sido, ¿qué? Diferente. Hay dolor. Hay mucho dolor.
Les he contado la experiencia de la pérdida de mi hija. Hay muchos dolores, mucha gente que hace daño, que mal comenta. Hace años atrás conocí un hombre muy conocedor de la palabra del Señor, muy conocedor del Evangelio. Tenía 4 o 5 hijos, trabajaba en la aviación, y él era el cocinero, y un día mientras iba caminando resbaló, y al resbalarse tomó un fondo de sopa hirviendo. La tiró y le cayó desde el cuello hacia abajo. Carnes abiertas, 70% de su piel quemada por el agua o la sopa hirviendo. Viene su pastor y le visita y le dice: hermano, eso te ocurrió porque Dios te está castigando. Producimos daño, a veces creyendo que hacemos ¿qué? Bien. Sus palabras producen daño. Cuando vivimos quejándonos, criticándonos, y no somos ¿de qué? De bendición. El daño viene por causa de otros humanos. En el Salmo 22, el salmista le reclama a Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Usted conoce que esto es un salmo profético. ¿Quién hace esas mismas palabras? Pero aquí es David diciendo frente a su enemigo: ¿por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay ¿qué? En mi vida reposo. Clama y no hay reposo. ¿Quiénes son los que le persiguen? Me han rodeado muchos que, mira cómo los llama, toros fuertes, toros de Basán. Bestias grandes me han cercado. Así describe a sus enemigos, abriendo sobre mí su boca como ¿qué? León rapaz. ¿Y qué más? Son personas, no son animales, no está en el bosque perdido, es una analogía. Él está describiendo personas me están haciendo daño, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrillas de maligno horadaron mis manos y mis pies. Mira el verso 18 del Salmo 22. Repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron ¿qué? Se quedaron con todo lo mío. ¿Recuerdas cuando David, siendo rey, tiene que huir? Porque su hijo Absalón le quiere quitar el trono y tiene que abandonar y dejar todo. No es fácil. Pero a veces personas nos hacen ¿qué? Daño. Ahora, ¿por qué Dios no interviene en cosas que son injustas en nuestras vidas, que provienen de la mano de otras personas? ¿Cuánta gente ha confiado en otros, en un trámite, en un hombre, en un abogado, y resultó ser que ese hombre, ¿qué hizo? Le robó todo, le quitó todo, no leyó bien, lo dejó en la ruina? ¿Eso ha ocurrido? ¿Está ocurriendo? ¿Y qué? Ocurrirá, porque hay gente mala acá. Ahora, hay que pensar, ¿por qué Dios no interviene cuando me están haciendo injusticia? Ahora, ¿quién dice que no interviene? Es que a veces, como las cosas no son como yo quiero, llego a la conclusión de que hay maldad en esta tierra. ¿Amén? Pero ¿sabe por qué no hay más maldad? ¿Sabe por qué no te han hecho más daño y no has sufrido más? ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Dios cuida de ti. Es que a veces decimos: Señor, ¿por qué no intervienes a mi forma? Y ponemos el listón. Y decimos: Señor, tú tienes que solucionar las cosas de esta forma. Y le decimos a Dios lo que tiene que hacer por nosotros. Y nos olvidamos que si yo pongo un listón, ese listón, esa marca, también es para mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado a los que están por debajo de nosotros? Yo lo veo a veces en casa, en las relaciones matrimoniales. El cónyuge es violento, gritón y mandón y maltrata y es fuerte. Pero cuando está con la policía,
y le hace el control de... ¿Ah? ¿Cómo está? Todo calladito y no dice nada. Y le dice, cuente y se desespera. ¿En inglés o en español? Es que somos tan fuertes y prepotentes con quienes, con los más débiles. Pero de igual a igual, o el superior, es otra historia. Se me fue el tiempo. Gente nos daña. Ahora, pero cuando el sufrimiento viene, no por lo que hacen otros, sino por causa de quién? De nosotros mismos. 3 factores. Hay un factor humano, hay un factor diabólico y hay un factor divino. Pero que cuando el factor humano no es por lo que otros me hacen, sino que es producto de ¿qué? De mis propias decisiones. ¿Qué dice Pablo? Yo conozco creyentes que tuvieron una vida pasada mala. Se convierten en el Señor, pero hay consecuencias de por medio. Algunos vienen y tienen 2 familias. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hace años atrás conocí a una pareja que me impactó mucho. Pablo y Adriana se llamaban. Habían vivido como locos su juventud en drogas, en abusos sexuales en Argentina. Los conocí por el año 87 en adelante. Se convierten al Señor hechos un desastre. ¿Sabes que a ella la vinieron a dejar borracha, drogada, a la propiedad donde estaba estudiando en una camioneta y ahí la tiraron en la puerta de la entrada? No sé si eran sus amigos o sus enemigos. Por el desastre de vida que esa muchacha a temprana edad tenía, la tiraron ahí. La recogieron en el seminario, la ayudaron, la cuidaron. Luego vino el novio, se convirtieron, conocieron al Señor. El cambio fue grande, pero no impidió el avance de la enfermedad en sus cuerpos. Ambos eran portadores de SIDA, producto de la vida a temprana edad sucia que habían tenido. Eran increíbles verlos, pero todos sabíamos que se estaban muriendo. Dios los perdonó. Dios quitó la culpa. Dios quitó la culpa de mi pecado, de todo lo que yo hice en el pasado. Pero hay cosas que debemos vivir toda la vida y aprender a vivir con ellas. Para hacer corta la historia, finalmente esa pareja murió. Murieron muy jóvenes. Pero antes de morir, escribieron una obra de teatro llamada Renacidos. Cuenta la vida de ellos, cómo se convirtieron, lo difícil que pasó todo el momento, pero cómo conocieron a Cristo. Palabra de Vida ha dado la vuelta a la tierra, llevando esa obra Renacido. Y miles de jóvenes se han convertido al Señor. Dios los perdonó. Hoy están en la gloria. Pero no pudieron escapar ¿de qué? De las consecuencias. Por eso que Dios nos da sabiduría, nos da prudencia. Y debemos tener un alto compromiso. Porque Dios perdona todos nuestros pecados. Amén. Todos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia ¿de qué? De toda maldad. Pero cuidado. A veces tenemos que vivir con las consecuencias. Y cuidado. Proverbios 19:3 dice que el insensato tuerce su camino. Toma malas decisiones. ¿Y sabe qué hace luego? ¿Se enoja con quién? Con Dios. Cuando a veces sufrimos por un factor que es humano. Tu decisión y mi decisión. Yo no sé en qué punto estás en tu vida. Yo no sé
cómo has encaminado tu vida, qué está pasando. Pero sufrimos y vamos a sufrir. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál es tu problema, tu crisis, pero una cosa sé, que el Señor ha dicho: mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero para disfrutar de esa paz de Jesús, tú tienes que estar seguro que tienes paz con Dios. ¿La tienes? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Pero ahora requiere un paso tuyo. Confiar en las dificultades, en que Dios tiene el control. Que tal vez lo que hoy estás enfrentando, los momentos difíciles, no se comparan a la gloria que un día tendremos en el cielo. Y debes aceptar que Dios está permitiendo en tu vida dificultades, porque Él tiene, ¿qué cosa? El control de todo. Tu vida y mi vida están en sus manos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por permitirnos, Señor, considerar tu palabra. Te pido, Señor, por tu pueblo reunido, que si hoy hay alguien que está luchando en su vida con crisis, que hoy estas palabras, las promesas tuyas, puedan ser un consuelo en su vida. Te pido, Señor, que tú le bendigas, que hagas notorio tu presencia en su vida y tu propósito en ello. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Siempre eres bueno, todos los días eres bueno y cuidas de nosotros, aunque andemos por valles de sombra y de muerte. Recibe tú la gloria, pues te adoramos y oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.